Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les ruego disculpas por el retraso en la conexión, pero me enredé un poquito con el Zoom porque se desinstaló de mi compu y no pude conectarme. Espero que ya les haya llegado el material de la clase de hoy. Es el material que vamos a estar usando. Y el tema de hoy, como estaba previsto inicialmente para el martes, pero por unos imponderables no pudo ser, entonces es sobre metabolismo de lípidos, pero en el ámbito de su regulación. Los puntos más importantes. Yo quedé en pasarle un material tipo resumen también a Hamudi, que le voy a pasar al término de la clase para que puedan darle una mirada. Bien, voy a pasar a presentar el material para que podamos iniciar la clase. No sé si consiguen visualizar. Ahí sí, se ve. Voy a probar en el modo de presentación y voy a hacer un avance y si me confirman, por favor, si logran visualizar el avance. Esta es la primera diapositiva. Como es una continuidad del bloque de metabolismo de lípidos, está dividido en cuatro componentes: lipasa sensible a hormona, acetil-CoA carboxilasa, involucrada en la biosíntesis de ácidos grasos, carnitina aciltransferasa 1, también estudiada como carnitina palmitoiltransferasa 1, y el componente hormonal. ¿Consiguen ver la figura? Sí, profe, se ¿Qué quiere ve. decir que sí, no hay problemas entonces en el avance? Bueno, entonces hoy vamos a estar revisando, gracias por el retorno, aspectos del metabolismo de lípidos. Aquí tenemos que entender que el metabolismo de lípidos involucra varios tipos diferentes de lípidos. Los ácidos grasos son uno de ellos y también está el colesterol. El último abordaje de esta clase va a ser sobre la regulación del metabolismo del colesterol. Entonces, en un primer momento vamos a revisar sobre la influencia hormonal sobre el funcionamiento de la lipasa sensible a hormona. Ya la habíamos estudiado en un abordaje sobre la degradación de ácidos grasos cuando habíamos hablado de beta oxidación principalmente y de cómo esta hormona que se encuentra en los adipocitos normalmente cuando está inactiva se encuentra desfosforilada, pero ella puede ser fosforilada en un mecanismo de regulación dependiente de una hormona que puede ser glucagón o puede ser adrenalina. La segunda hormona, como les dije, glucagón y adrenalina, esta segunda hormona, ella especialmente está relacionada con la respuesta de ataque y fuga, o sea que en situaciones de estrés. Normalmente el modelo más estudiado es el modelo de respuesta ante el glucagón, que es la hormona antagonista a la
insulina. Bien, la siguiente enzima que vamos a estar estudiando es acetil-CoA-carboxilasa. Esta es una enzima que tiene varias formas de regulación. Ella puede ser regulada alostéricamente, puede ser regulada por modificación covalente y además de eso, ella puede ser regulada según su conformación. Es la clásica regulación que en algunas literaturas viene con el nombre de regulación por separación de subunidades, que ya les voy a explicar también en qué consiste. Esta es una enzima que participa en la biosíntesis de ácido graso y su papel es convertir acetilcoenzima A en malonilcoenzima A. Y este metabolito, malonilcoenzima A, luego participa de la biosíntesis de ácidos grasos, específicamente en la biosíntesis de ácido palmítico, que en el Harper es muy bien designado como palmitoil-CoA. La tercera enzima que les presento aquí es carnitina aciltransferasa 1, también conocida como carnitina palmitoiltransferasa 1. Y esta es una enzima que está, recordemos, en la mitocondria, en membrana mitocondrial. Vamos a repasar su localización. Y es una enzima que está involucrada en la beta oxidación mitocondrial y su, por lo tanto, regulación incide sobre la beta oxidación mitocondrial. Con todo esto vamos a cerrar con el metabolismo, o mejor dicho, con la regulación del metabolismo del colesterol. Y acá les dejé así citado nada más hormonal porque a lo largo de la clase vamos a ir viendo que hay influencia hormonal y esta influencia hormonal es expresada mediante una cascada de eventos intracelulares que bien conducen a cambios en el estado de fosforilación de la enzima y en consecuencia en la expresión o no de su actividad. Bien, entonces repasemos esta figura que ya la habíamos visto cuando estudiamos sobre beta oxidación. Este es un modelo clásico en el que se muestra a un adipocito, que aquí está siendo representado por el compartimiento con fondo amarillo, y tenemos un receptor para el glucagón. Como les dije, el modelo más estudiado es el modelo de influencia de glucagón sobre la expresión de la actividad de la lipasa sensible a hormona. Entonces, esta es una enzima que está involucrada en la degradación de los triacilgliceroles, los llamados triglicéridos, que están almacenados en el interior de gotículas lipídicas, que a su vez se encuentran en el interior del adipocito. Entonces, cuando el glucagón se une a su receptor, el complejo hormona receptor activa a la proteína G, una proteína G estimulatoria, que a su vez a través de su subunidad alfa activa a una enzima que se encuentra en la membrana llamada adenilil ciclasa. Algunas literaturas le llaman adenilato ciclasa. Y esta enzimita, que está como una proteína localizada en la membrana del adipocito, convierte ATP en AMP cíclico. AMP cíclico es un segundo mensajero químico muy conocido por ustedes y el papel de este AMP cíclico es activar a una enzima llamada proteína sinasa A. Esta proteína sinasa A es llamada también de proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces tiene esa equivalencia en su nombre.
La proteína sinasa A, una vez activa, por su unión al AMP cíclico, o dicho de otra forma, por la unión del AMP cíclico a sus subunidades, porque ella es una proteína tetramérica, entonces expresa su actividad. Como sinasa que ella es, entonces lo que ella hace es activarle a la lipasa sensible a hormona, que es una enzima localizada en el citosol del adipocito. Cuando la lipasa sensible a hormona está fosforilada, entonces ella se activa. A modo de recordatorio, quiero mencionar que la proteína sinasa A o proteína sinasa dependiente de AMP cíclico también fosforila y modifica la conformación o estructura tridimensional de la proteína o de las proteínas perilipina que flanquean, que limitan a la gotícula lipídica. Eso facilita el acceso de la lipasa sensible a hormona a su sustrato que se encuentra en el interior de la gotícula lipídica. El sustrato de la lipasa sensible a hormona es el triglicérido o triacilglicerol. Entonces, como podemos ver aquí, la lipasa sensible a hormona ya está fosforilada, en consecuencia activada, y su papel entonces va a ser degradar lípidos que se encuentran en el interior de la gotícula lipídica. El principal, se puede decir que uno de los principales sustratos de la lipasa sensible a hormona es el propio diacilglicerol, que resulta de una degradación previa del triacilglicerol. Recordemos, y esto habíamos hablado ya, que en la membrana, vamos a decir que en realidad no es una membrana, en la cubierta proteica de la gotícula lipídica, unida a la perilipina, se encuentra una proteína que se llama CGI, que por cierto es una proteína que cuando se fosforila la perilipina, ella se disocia de la perilipina y puede unirse a una lipasa que se llama lipasa de triacilglicerol. Entonces la lipasa de triacilglicerol degrada, hace la primera degradación del triacilglicerol, separando un ácido graso del diacilglicerol. Entonces, el triacilglicerol se convierte en diacilglicerol y un ácido graso. Y continúa con el proceso de degradación la lipasa sensible a hormona. Estos detalles bioquímicos así muy finos, no es necesario que manejen así con demasiada profundidad. Lo que sí interesa es que necesitamos de una influencia hormonal que puede estar mediada por el glucagón o por la adrenalina, que se unen a sus receptores respectivos y dan lugar al aumento de la concentración de AMP cíclico, responsable de la activación de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que a su vez fosforila a la lipasa sensible a hormona, que participa de la degradación de los triglicéridos. Eso es lo que hay que saber. Y que esta proteína dependiente de AMP cíclico también fosforila moléculas de perilipina, que en consecuencia pasan por cambios conformacionales necesarios para favorecer el acceso de la lipasa sensible a hormona ya fosforilada y en consecuencia activada a su sustrato localizado en el interior de la gotícula lipídica. Entonces, esencialmente es eso. En esencia, lo que yo tengo que saber o lo que ustedes tienen que saber es que esta lipasa sensible a hormona tiene dos estados, el estado fosforilado y el estado desfosforilado. El estado fosforilado es mediado por un
un agente hormonal que puede ser el glucagón o la adrenalina, es decir, necesitamos de un mecanismo hormonal y que cuando ella se encuentra activa, entonces puede participar de la degradación de los triglicéridos. Además de eso, es importante saber que en primera instancia, y algo que podemos afirmar, es que el aumento de las concentraciones de AMP cíclico, citosólicos, del adipocito, bioquímicamente favorece la activación de la lipasa sensible a hormona. Entonces tienen que quedar esas tres ideas. La primera de ellas, la influencia hormonal por glucagón y adrenalina, siendo la más estudiada la influencia del glucagón. La segunda idea importante, que el aumento de las concentraciones citosólicas de AMP cíclico están en correlación con la activación de la lipasa sensible a hormona. Y en tercer lugar, y podemos decir que es la tercera idea importante, la lipasa sensible a hormona presenta una regulación por modificación covalente, siendo así cuando está desfosforilada está inactiva y cuando está fosforilada se encuentra activa. Finalmente, como les decía, destacar que su función es participar de la degradación de triglicéridos que están almacenados en el interior de las gotículas lipídicas. Esa es la idea que tiene que quedar aquí. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a la influencia de la regulación de la lipasa sensible a hormona sobre el metabolismo de los lípidos, en última instancia, podemos resaltar que ella está involucrada en la lipasa sensible a hormona, en la movilización de ácidos grasos que están almacenados en el interior de gotículas lipídicas bajo la forma química de triacilgliceroles. Entonces, junto con otras enzimas, la lipasa sensible a hormona va a trabajar para que los ácidos grasos, componentes de estos triglicéridos, sean movilizados a través del torrente circulatorio, transportados con ayuda de la albúmina hasta los sitios celulares a los cuales van a ingresar para posteriormente ser beta oxidados. Entonces, esencialmente es esa información la que debe quedar de la regulación a nivel de la lipasa sensible a hormona. Son esas tres ideas. Entonces, el efecto de la hormona, el efecto del aumento de AMP cíclico y, en consecuencia, en tercer lugar, la modificación covalente de la lipasa sensible a hormona que, cuando está fosforilada, se activa y participa en la degradación de los lípidos, los triacilgliceroles, almacenados en el interior de las gotículas lipídicas. Bien, avanzo. Entonces, ese es el primer aspecto en cuanto a la regulación, lo cual está relacionado con la movilización de ácidos grasos desde sus depósitos de almacenamiento bajo la forma química de triglicéridos. La otra enzima, y voy a retornar acá un poquitito, que quiero comentar es la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, de la lipasa sensible a hormonas ya sabemos, regulación por modificación covalente, se activa por fosforilación. Niveles elevados de AMP cíclico favorecen su actividad. Niveles bajos de AMP cíclico no favorecen su actividad. Esas ideas son las que deben quedar. Acetil-CoA carboxilasa. Bien, esta es una enzima que algunas literaturas traen una abreviatura para ella con las siglas ACC, acetil-CoA carboxilasa. Bien, ella es una enzima que está relacionada con la regulación coordinada entre síntesis y degradación. ¿Cómo entendemos eso? Que si ella está activa,
Si la acetil-CoA carboxilasa se encuentra activa, ella va a convertir acetil-CoA en malonil-CoA y en consecuencia el metabolismo de los ácidos grasos se va a orientar hacia la síntesis de los mismos. En cambio, cuando esta enzima está inactiva, cuando la acetil-CoA carboxilasa está inactiva, tendremos un descenso de los niveles de malonil-CoA y en consecuencia la biosíntesis de ácido graso no será favorecida y al contrario, sí se favorecerá la beta oxidación. Les invito a que miren aquí la figura. Tenemos todo este compartimiento, está un poco borroso, pero es bastante claro en cuanto a los elementos esenciales que tenemos que manejar. Y tenemos toda esta área que está representando lo que es el citosol. Entonces, recordemos que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. Y recordemos que el ácido graso que sintetizamos es el ácido palmítico. Luego trabajamos sobre ese ácido palmítico para enlongarlo o para saturar. Entonces, sintetizamos ácido palmítico y luego el ácido palmítico puede ser enlongado y saturado o solamente enlongado, dependiendo de los destinos que tome. En esta misma figura se puede apreciar un área destacada así con unas ondulaciones y que está muy bien discriminado, que es lo que corresponde a la mitocondria. Entonces acá tenemos el compartimiento mitocondrial. Recordemos que la beta oxidación mitocondrial ella es el modelo de oxidación más importante. Es válido resaltar acá que los ácidos grasos pueden ser alfa oxidados, beta oxidados y omega oxidados. Y solo a modo de comentar, recordando, alfa oxidación tiene como sustrato a ácidos grasos ramificados, como el ácido citánico. La beta oxidación preferentemente ocurre con ácidos grasos de cadena larga. Y la beta oxidación, recordemos, tanto puede ocurrir en mitocondria, pero también puede ocurrir en peroxisoma. Sin embargo, la beta oxidación peroxisomal ocurre con ácidos grasos de cadena muy larga y es incompleta. Esta información ya la había comentado con ustedes en uno de nuestros encuentros y esta beta oxidación peroxisomal es considerada incompleta porque a pesar de oxidar un ácido graso de cadena muy larga, uno de los productos finales que resulta de la beta oxidación peroxisomal es un producto con 8 carbonos, un octanoil-CoA, y que seguidamente debe completar, digo bien, su degradación en la mitocondria. Y la omega oxidación que ocurre con ácidos grasos preferentemente con 10 y 12 átomos de carbono. Entonces, la beta oxidación de ácidos grasos cuando es mitocondrial es principalmente la que se da con ácidos grasos de cadena larga, 16 y 18. Entonces, aquí tenemos el espacio mitocondrial o el área mitocondrial y toda esta área estaría representando al citosol de la célula. Bien, entonces tenemos una regulación coordinada entre síntesis y degradación. Entendemos que si se está sintetizando, la oxidación va a estar inhibida. Y si se está oxidando el ácido graso, la síntesis va a estar inhibida en consecuencia. Bueno, en este modelo, en esta propuesta, que por cierto, digo bien, es muy parecida a la propuesta que trae el libro de Harper, por eso la tomé como para poder entender esa regulación recíproca. Tenemos entonces que los glúcidos que se aportan en la dieta
cuando son digeridos y absorbidos, van a desencadenar el aumento de las concentraciones plasmáticas de glucosa, o sea que va a aumentar nuestra glucemia. O sea, los glúcidos de la dieta van a aumentar nuestra glucemia. Y eso es lo que se muestra acá, que los glúcidos de la dieta van a influenciar en la concentración de glucosa sanguínea. Entonces, en consecuencia, tendremos un aumento de la insulina plasmática. Secretaremos insulina. Al contrario, si tenemos una concentración baja de glucosa, la insulina, por supuesto, no va a estar aumentada si su hormona antagónica, el glucagón. Por eso acá tenemos otra vez la influencia de las hormonas. Entonces, glucosa elevada, entendemos aumento de insulina. Glucosa baja, entendemos aumento de glucagón. Bien, pero miremos acá. Cuando la glucosa está disminuida, cuando estamos con una concentración plasmática de glucosa baja y aumentan las concentraciones de glucagón, el efecto de esta hormona va a ser, una vez unido a su receptor, por supuesto, estimular la síntesis de AMP cíclico, el aumento de las concentraciones de AMP cíclico en un modelo similar al que explicamos recién, y en consecuencia la activación de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico y que también es designada por algunas literaturas como PKA. Entonces, aumento de glucagón, entendemos, aumento de AMP cíclico, activación de proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Esta enzima, como sinasa que ella es, su función es fosforilar. Entonces, una de las formas o uno de los modelos de regulación de la acetil-CoA carboxilasa es la modificación por fosforilación, desfosforilación, es decir, la modificación covalente. Cuando la enzima acetil-CoA carboxilasa está desfosforilada, ella se encuentra activa. Vuelvo a repetir. Cuando la acetil-CoA carboxilasa se encuentra inactiva, perdón, se encuentra desfosforilada, ella estará activa. Ahora, si aumenta la concentración de glucagón, en consecuencia aumentan las concentraciones de AMP cíclico, la proteína sinasa A se va a activar. Y uno de los sustratos que ella puede fosforilar es la enzima acetil-CoA carboxilasa. Cuando la acetil-CoA carboxilasa se fosforila, ella se inactiva. Lo que significa entonces, y podemos pensar así, que una disminución plasmática de las concentraciones de glucosa se traducirá hormonalmente en el aumento de las concentraciones plasmáticas de glucagón y en consecuencia inhibición de la síntesis de ácidos grasos. Claro, energéticamente vamos a estar desfavorecidos. Entonces, si tengo poca glucosa, libero glucagón y la influencia de ese glucagón va a ser frenar la síntesis de ácidos grasos. ¿Y cómo ocurre eso? Debido a que la proteína sinasa, dependiente de AMP cíclico, fosforila a la enzima acetil-CoA carboxilasa, inactivándolo. ¿Cuál es el papel de esta acetil-CoA carboxilasa? Recordemos convertir acetil-CoA en malonil-CoA y malonil-CoA a su vez se utiliza en la síntesis de ácidos grasos. Ahora bien, si tenemos un aumento de la glucosa, en este caso tenemos una glucosa sanguínea elevada, en consecuencia secretaremos insulina. La insulina está fuertemente relacionada con
la activación de fosfatasas. Ella está relacionada con cascadas de eventos intracelulares que conducen a la activación de fosfatasas. Entonces, la insulina, al activar fosfatasas citosólicas, esta fosfatasa desfosforila a la acetil-CoA carboxilasa y la activa nuevamente. O sea que si yo estoy en un estado bien alimentado, y ese estado bien alimentado se traduce en elevadas concentraciones de glucosa sanguínea, tendremos aumento de la concentración plasmática de insulina. Un aumento de la concentración plasmática de insulina se traduce bioquímicamente en la activación de acetil-CoA carboxilasa. Y esta es la explicación del por qué convertimos carbohidratos en lípidos. Glucosa que no usamos, glucosa que no oxidamos y no direccionamos hacia la producción de energía, podemos transformar bioquímicamente ácidos grasos que luego serán almacenados bajo la forma química de triglicéridos. Entonces, el aumento de insulina en respuesta a una glucemia elevada da lugar a la activación de acetil-CoA carboxilasa y, por lo tanto, conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. Al contrario, cuando las concentraciones de glucosa sanguínea son bajas, tendremos un aumento de la concentración de glucagón y, por supuesto, aumento de la concentración de AMP cíclico, que a su vez va a promover la fosforilación e inactivación de acetil-CoA carboxilasa. Entonces, no hay mucho secreto acá. Es pensar así, bueno, tengo mucha glucosa, bueno, voy a convertir en ácido graso. Mucha glucosa, libero o secreto insulina, se activa la fosfatasa, le desfosforila la fosfatasa acetil-CoA carboxilasa, esta se activa. Sintetizo ácido graso. Al contrario, cuando estoy con una disminución de glucosa sanguínea, el glucagón aumenta en concentraciones plasmáticas, se activa la proteína sinasa y se fosforila e inactiva acetil-CoA carboxilasa. Esa es la esencia del funcionamiento de esta enzima. Pero vamos a profundizar más porque ella también es influenciada por otros elementos. Ahora, acetil-CoA carboxilasa, cuando está activa, lo que hace es convertir acetil-CoA en malonil-CoA. Y a principio les decía que existe una regulación recíproca entre síntesis y degradación. ¿Cómo se da eso? Entonces, si mi enzima acetil-CoA carboxilasa está activa, ¿sí? Podemos tener acetil-CoA derivado de la glucólisis, del complejo piruvato deshidrogenasa y cuando decimos de la glucólisis es por conversión de piruvato en acetil-CoA. Eso es para conectar con el metabolismo de hidratos de carbono. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay mucho malonil-CoA? Si la acetil-CoA carboxilasa está activa, entonces ella va a generar mucho malonil-CoA. Voy a tener bastante malonil-CoA. Malonil-CoA es un sustrato, un metabolito que es al mismo tiempo sustrato necesario para la biosíntesis de ácidos grasos, pero también sirve como un efector alostérico. Y por cierto, es un efector alostérico negativo de una enzima cuyo nombre ya mencioné al principio, pero que está involucrada en la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, a medida que acetil-CoA carboxilasa va convirtiendo acetil-CoA en malonil-CoA y tenemos aumento de las concentraciones de malonil-CoA, este sustrato actúa como efector alostérico negativo de la enzima carnitina aciltransferasa 1.
Recordemos que carnitina aciltransferasa 1 está involucrada en el proceso de transformación del ácido graso para llegar hasta la matriz mitocondrial y posteriormente ser oxidado ese ácido graso. Entonces, a medida que aumentan las concentraciones de acetil-CoA, este propio sustrato actúa como un efector alostérico negativo de carnitina aciltransferasa 1. De tal modo que si se va a favorecer la síntesis de ácidos grasos, se va a inhibir la beta oxidación de los ácidos grasos. Al contrario, vamos a suponer que tenemos baja glucosa, poca glucosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oxidar ácidos grasos que tenemos para poder utilizar las moléculas de acetil-CoA en el ciclo de Krebs para la obtención de energía. Entonces, yo libero glucagón, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico le fosforila e inactiva a acetil-CoA carboxilasa y en consecuencia disminuyen las concentraciones de malonil-CoA. La disminución de las concentraciones de malonil-CoA bioquímicamente significará una baja influencia sobre la carnitina aciltransferasa 1. Entonces, cuando carnitina aciltransferasa 1 ya no está siendo inhibida, ella va a estar activa y va a participar o va a catalizar la reacción propia para la beta oxidación de ácido graso. Bien, como les decía, la acetil-CoA carboxilasa tiene esta forma de regulación en la cual podemos ver participan tanto la insulina como el glucagón, influyendo en su estado de actividad, activo o inactivo, activa, desfosforilada, y cuando se encuentra fosforilada, ella está inactiva. Ahora bien, esta es una enzima muy particular porque ella presenta varias subunidades. Entonces, en consecuencia, tiene una regulación que podríamos decir es un tanto compleja. Entonces, ella está constituida por varias subunidades. Cuando se encuentra polimérica, cuando esas subunidades están así todas uniditas entre sí, ella se encuentra activa. Es decir, va a convertir acetil-CoA en malonil-CoA y malonil-CoA va a servir para la síntesis de ácido graso. Ahora bien, ¿cómo se controla este estado de polimerización versus despolimerización o estado inactivo de dímero? ¿Cómo entendemos eso? Que la acetil-CoA carboxilasa, cuando se encuentra en su forma polimérica, está activa, es decir, convierte acetil-CoA en malonil-CoA. Cuando ella se encuentra en su forma despolimerizada, bajo una forma de dímero inactivo, entonces ella no convierte acetil-CoA en malonil-CoA. Entonces, además de su regulación hormonal y la modificación covalente por fosforilación de fosforilación, ella tiene estas dos formas o lo que se llama también estado polimérico o forma polimérica activa, dimérica inactiva. Ahora, ¿cómo ocurre para que ella polimerice o para que ella despolimerice? Bien, esta polimerización y despolimerización es influenciada también por otros elementos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho citrato, acá vamos a fijarnos, mucho citrato, recordemos que el citrato, una vez en el citosol, se tiene que convertir en acetil-CoA para acetil-CoA ser utilizado en la biosíntesis de
de ácidos grasos. Entonces, este citrato a través de un transportador llamado transportador tricarboxílico es transportado, valga la redundancia, desde la mitocondria hasta el citosol. En el citosol, el citrato, a través de una enzima que se llama citrato liasa, se convierte nuevamente en acetil-CoA y ese acetil-CoA podemos utilizar en la biosíntesis de ácidos grasos. Ahora bien, cuando hay mucho citrato en el citosol, tenemos que entender lo siguiente. Si yo tengo mucho citrato, quiere decir que tengo mucho citrato que se va a convertir en acetil-CoA y ese acetil-CoA utilizaré para la biosíntesis de ácidos grasos. Ese razonamiento tenemos que tener. Entonces, cuando hay un incremento de las concentraciones citosólicas de citrato, se favorece la polimerización y el cambio de forma desde el estado de dímero inactivo al estado de polímero activo de acetil-CoA carboxilasa. Entonces pensemos nuevamente, tenemos mucho citrato. Entonces ese citrato pasa desde la mitocondria a través de su transportador tricarboxílico al citosol. Ahí en el citosol, luego ese citrato se va a convertir en acetil-CoA para ser utilizado en la formación o biosíntesis de ácidos grasos. Pero lo resaltante acá desde el punto de vista de la regulación es que ese citrato ejerce un efecto sobre el estado polimerizado, no polimerizado de acetil-CoA carboxilasa. Entonces, el incremento de las concentraciones citosólicas de citrato promueve o favorece la polimerización de nuestra enzima. Entonces, por eso acá tenemos un signo más. Se favorece el cambio del estado dímero inactivo al estado polímero activo. Entonces, estando en su estado de polímero activo, va a convertir acetil-CoA en malonil-CoA. Ahora bien, como nuestra enzima está involucrada en la producción de malonil-CoA y malonil-CoA va a ser utilizada como sustrato en la biosíntesis del palmitoil-CoA o del ácido palmítico, vamos a tener un aumento de las concentraciones de este ácido palmítico, del palmitoil-CoA. El palmitoil-CoA ejerce un efecto recíproco también en la regulación. Noten el papel del producto final de la biosíntesis de ácido graso. O sea que yo estoy sintetizando ácido graso, sintetizo un montón de ácido graso. Entonces, mediante un mecanismo de retroalimentación, en este caso es una retroinhibición por producto final, cuando aumentan las concentraciones de palmitoil-CoA, se va a inhibir al transportador tricarboxílico, de tal forma que va a disminuir la salida de citrato desde la mitocondria al citosol. Vamos a disminuir la cantidad de sustrato que se puede utilizar para la síntesis de ácido graso. Al mismo tiempo, este producto final va a ejercer un efecto positivo para favorecer la despolimerización, o sea que tengo mucho ácido graso, ya tengo mucho ácido palmítico. Entonces ese ácido palmítico por un lado le inhibe al transportador tricarboxílico menos citrato en el citosol. Y por otro lado, va a promover la despolimerización de la enzima. Entonces la enzima va a pasar de su estado polimérico a su estado de dímero inactivo. Ya tengo mucho producto, entonces el propio producto va a controlar su proceso de formación. También el aumento de palmitoil-CoA va a favorecer la fosforilación. Recordemos que acetil-CoA carboxilasa cuando está en su forma fosforilada se encuentra inactiva. Entonces podemos decir que el ácido palmítico cumple dos funciones importantes. Por un lado, inhibir al transportador tricarboxílico para disminuir las concentraciones citosólicas de sustrato y por otro lado,
promover la despolimerización de acetil-CoA carboxilasa y también la fosforilación. En esencia, lo que podemos decir es que el aumento en las concentraciones de palmitoil-CoA favorecen la inactivación de la enzima. Es decir, por un lado, ella le inhibe al transportador tricarboxílico, entonces va a haber menos citrato en el citosol y eso entonces va a acabar desencadenando una inactivación de la enzima. Recordemos que el citrato es el promotor de la polimerización. Entonces, si yo tengo menos citrato, no se va a favorecer la polimerización y la enzima va a estar inactiva. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde tenemos una representación de la influencia del citrato y también la influencia de la modificación covalente. Entonces aquí la tenemos a la acetil-CoA carboxilasa activa, como ya dijimos, en su forma desfosforilada. Cuando la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico le fosforila, ella ya se inactiva. Y fíjense que si, por ejemplo, yo tengo un aumento de las concentraciones de citrato, suponer que el citrato, recordemos acá, cuando yo tengo mucho citrato, se favorece su polimerización. Entonces, si yo tengo un aumento en las concentraciones de citrato, el citrato se une a ella y ella queda parcialmente activa hasta que tiene que ser desfosforilada para pasar a su estado de actividad. Ese es el modelo de cómo el citrato puede activarle parcialmente. Esa es la forma como el citrato influye activándola parcialmente. Bueno, entonces aquí tenemos un esquemita. Este no es del libro de Harper, es del libro de Leninger, donde se presenta al glucagón y a la adrenalina o epinefrina y su influencia sobre la acetil-CoA carboxilasa que convierte acetil-CoA en malonil-CoA. Y como el citrato, hemos dicho ya, cuando aumenta sus concentraciones puede influenciar sobre la actividad de acetil-CoA carboxilasa. Al contrario, cuando tenemos poco citrato, va a disminuir la actividad de acetil-CoA carboxilasa. Y eso porque el citrato favorece la polimerización de esta enzima. Bueno, antes de pasar acá, quiero mostrarles este punto de control, mejor dicho, este esquema del punto de control a nivel de acetil-CoA carboxilasa. Entonces, acá está la reacción que ella cataliza, ella acá está en su forma polimérica. Favorece su polimerización, el aumento de las concentraciones citosólicas del citrato, como ya lo he dicho, y favorece su despolimerización, el declinio de las concentraciones de sustrato, citrato en este caso, pero al contrario, el aumento de las concentraciones de palmitoil-CoA. Entonces, su actividad disminuye. Tenemos una disminución de la actividad de la enzima cuando ella pasa de su forma polimérica a su forma dimérica. O como lo trae el Harper, se inhibe, ¿sí? Entonces, si además de eso ella está fosforilada, entonces su actividad queda totalmente comprometida y no puede convertir acetil-CoA en malonil-CoA. Al contrario, al contrario, la insulina ella desfosforila, entonces en consecuencia ella se activa. Pero glucagón y epinefrina favorecen la fosforilación e inactivación como les presenté al principio. Bueno, esta es una figura que trae nuestro texto de cabecera. Les mostré los otros esquemas antes, así como separadamente, para que podamos tener una referencia. Y acá tenemos más detalles al respecto de la fosforilación inactivación de acetil-CoA carboxilasa con algunos elementos. Yo ya les resalté los elementos importantes. Acá hay otros elementos que son más finos, pero lo que quisiera que se comprenda bien es cuánto sigue. Citrato
favorece la polimerización de acetil-CoA-carboxilasa y por lo tanto su actividad. La fosforilación mediada por glucagón y epinefrina favorece el estado fosforilado de la enzima y por tanto su inactivación. Aumento de las concentraciones de palmitoil-CoA, producto final de la biosíntesis de ácido graso, promueven la despolimerización de la enzima y también entender que inhibe al transportador tricarboxílico, disminuyendo así la concentración de citrato digo bien, que es finalmente el sustrato que vamos a utilizar una vez transformado en acetil-CoA para la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, esas son las ideas principales. Entender que insulina está relacionado con un estado bien alimentado, glucosa aumentada y en consecuencia inhibición en este caso inhibición, vamos a tener una inhibición de la fosforilación, pero activación de la fosfatasa. Recuérdense que la insulina está relacionada con la fosfatasa. ¿Qué es lo que hace la fosfatasa? Desfosforila y le activa al acetil-CoA carboxilasa. Glucagón y epinefrina están relacionadas con la activación de la proteína sinasa A o proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Qué es lo que ella hace? Fosforila a acetil-CoA carboxilasa. Cuando acetil-CoA carboxilasa está fosforilada, está inactiva o podemos decir que está inhibida. Bueno, entonces aquí es eso lo que se muestra, solo que con unos detalles más finos que ahora voy a explicar. Entonces, se presenta la participación de otras enzimas, pero lo esencial a saber es lo que acabo de mencionarles. Entonces, aquí tenemos al glucagón, influenciando sobre el aumento de las concentraciones plasmáticas de AMP cíclico. En la propuesta del Harper, tenemos que el AMP cíclico es el que le activa a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico y esta a su vez le fosforila a una proteína que se llama proteína sinasa activada por AMP, le llaman proteína sinasa activada por AMP, KK, sinasa. O sea que ella le activaría esta y esta sinasa es la que le fosforila a la que está aquí, la proteína sinasa activada por AMP. Cuando esta proteína sinasa activada por AMP está fosforilada, es ella la que fosforila e inactiva a la acetil-CoA carboxilasa. En última instancia, la fosforilación e inactivación de acetil-CoA carboxilasa en realidad depende de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Sin embargo, la propuesta que trae nuestro texto es de que hay una serie de sinasas que son activadas en el proceso hasta la fosforilación e inactivación de acetil-CoA carboxilasa. Por eso les invito a que asuman la siguiente información. Lean esto para facilitar la comprensión, pero finalmente, en resumidas cuentas, lo que tenemos que saber es que acetil-CoA carboxilasa está activa, desfosforilada. Cuando está fosforilada, está inactiva. Citrato favorece su polimerización y por lo tanto su activación. Palmitoil-CoA favorece la despolimerización y la inhibición del transportador de ácidos tricarboxílicos. Eso es esencialmente lo que tiene que quedar. Aquí tenemos varios detalles de cascada de activación de sinasas, que es una propuesta más fina que trae el Harper, porque este es un modelo que también ocurre, que también se da. Y lo que acá se muestra también es cómo la insulina, cuando es secretada en un estado bien alimentado, cuando las concentraciones de glucosa plasmática están elevadas, ella entonces se involucra en o propicia la activación de la fosfatasa. Fosfatasa esta que
va a retirar el fosfato de la acetil-CoA-carboxilasa. En consecuencia, se va a activar la carboxilasa. Fíjense que dice, se cree que la acil-CoA activa a la enzima sinasa-sinasa, la insulina activa a la acetil-CoA carboxilasa por medio de desfosforilación de la sinasa de AMP. Entonces hay muchos detalles finos que no es necesario que memoricen ni se preocupen. Lo esencial, inclusive aquí les dejé en un esquemita, que es lo que quiero que quede así, así tenemos que saber, con una salvedad que voy a hacer acá, el control alostérico y la modificación covalente. Entonces, en su estado polimérico, ya sabemos que está inactiva, monomérico o dimérico, acá faltaría agregar dimérico, se encuentra activa. Citrato favorece la polimerización y por lo tanto la activación y la biosíntesis. Y palmitoil-CoA promueve la despolimerización y por lo tanto la inactivación de la acetil-CoA carboxilasa. Esto es lo que esencialmente me gustaría que quede así bien fijado. Y en cuanto a modificación covalente, la influencia de las hormonas, glucagón y epinefrina, que se elevan cuando la concentración de glucosa en sangre disminuye, promueven la fosforilación y la inactivación. Entonces, se inhibe la lipogénesis, pero se promueve la lipólisis. Recordemos que tenemos una regulación recíproca por la influencia de malonil-CoA sobre carnitina acil-CoA carboxilasa, carnitina acil-CoA transferasa 1. Insulina promueve la desfosforilación y por lo tanto la activación. En esencia es esto lo que tiene que quedar. Esto de los detalles de las sinasas que una le activa a la otra, léanlo, pueden darle así una mirada, pero a efectos evaluativos no vamos a pedir, no es algo que sea así como para insistir sobre esto. Entonces, sí, entender lo esencial en cuanto al control alostérico y la modificación covalente. Por último, para finalizar en esta regulación que es tan particular, también es interesante señalar que la acetil-CoA carboxilasa puede ser regulada por inducción y represión. El Harper prácticamente no aborda sobre esta forma de regulación, pero sí es importante considerar que el aumento de hidratos de carbono en una dieta, o sea, que una dieta rica en hidratos de carbono, induce, por supuesto, la síntesis de ácidos grasos. Al contrario, una dieta rica en grasas, rica en lípidos y también un ayuno reprime esa síntesis. En esencia, eso es importante también. Por su cumpleaños. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Hola, ¿me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, entonces perfecto. Bueno, no sé si me preguntaron algo ahí. Voy a pasar otra vez a la presentación. Bueno, te escucho, te escucho. Yo les voy a pedir que dejen allí en el chat, pero como es en un horario extraordinario, no les voy a poner ausente a los que no están. Gracias por preguntar. Como que tenemos un horario así que es extraordinario y que gentilmente ustedes aceptaron por una consideración también a la situación que hemos tenido, entonces no les voy a cargar la asistencia de todos, ¿sí? Pero sí voy a tener así como ¿cómo se dice? Como un registro, porque tengo que tener un registro de quienes participaron, ¿verdad? Pero les voy a pedir que me dejen ahí en el chat. En la carpeta de asistencia,
yo no les voy a poner ausente a los que no están. Entiendo que si no están, seguramente tienen otras actividades. No sé si me explico. Algunos parece que me dejaron, algunos, ay, ya me están dejando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, para que no haya un perjuicio, entonces, porque de todas maneras ya tienen el material y no es un tema muy complejo, eh, salvo por el hecho de esta carboxilasa que tiene así sus recovecos. Voy a aprovechar para enchufar mi compu porque se está quedando sin batería. Por eso les estoy insistiendo en los puntos clave. No, no vale la pena pedirles que estudien, por ejemplo, cascada de señalización de estas sinasas, eh, que son como tres que aparecen allí, porque finalmente a efectos prácticos lo que necesitamos que manejen bien es cuál es el estado de acción de la enzima. Un ratito voy a... ahí. ¿Cuál es el estado de activación de la enzima? Que cuando ella está polimérica es cómo se encuentra activa, cuando está fosforilada se inactiva. Eso es lo esencial que necesitamos que manejen. Entonces, por eso es que insisto en estos puntos clave. Por eso traté de resumir finalmente en estas dos últimas diapositivas lo esencial, con la salvedad de que acá es monomérico o dimérico. Normalmente ella está en forma dimérica cuando empieza a despolimerizarse, evidentemente ya se inactiva, pudiendo llegar al estado de monómero o dímero. Nuestro texto de cabecera presenta el estado de dímero. Entonces, si le pueden agregar acá el estado de dímero, que es el estado inactivo. Bueno, ¿podemos avanzar? ¿Sí? Perfecto, gracias. También otra particularidad de esta enzima es que en seres humanos existen dos isoformas de ella. Una que es la forma alfa y la otra es la forma beta. Yo les coloqué así acá en forma de texto justamente para que sea más fácil, entonces ustedes leen directamente. La forma alfa, ella participa tanto como la forma beta en la biogénesis de ácidos grasos, solo que la diferencia entre ellas está en la localización. Por ejemplo, la forma alfa es la que se expresa en cerebro, se identificó en placenta, en músculo, riñones, páncreas y tejido adiposo. ¿Sí? Entonces existe esa expresión. No vamos a memorizar todo dónde está, pero sí es interesante saber que la forma alfa no se ha detectado en hígado. Y al contrario, la forma beta es la que se expresa en el hígado. Entonces, ese dato es importante. ¿Está bien? Entonces, tenemos isoformas, saber que la forma alfa no se expresa en el hígado, la forma beta sí. Y es más, la forma beta es no solamente la única que se expresa en el hígado, pero además es la que predomina en el músculo y en el corazón. El músculo, por ejemplo, tiene tanto la forma alfa como la forma beta. Entonces, de acá, ¿qué idea tiene que quedar? Que tenemos dos isoformas, la forma alfa, la forma beta, y lo importante, así que le podemos preguntar, ¿cuál es la forma no expresada, por ejemplo, en el hígado? ¿Y cuál es la forma predominante en el músculo? Que en este caso es la forma beta. Esa es la información. El resto que se encuentra en cerebro, placenta, también en músculo, la forma alfa, en los riñones, páncreas, es información complementaria, pero sí pedimos que graben así. Bueno, tenemos dos formas, alfa y beta. La alfa en otros tejidos, el hígado no tiene alfa, el hígado tiene beta.
Y entre alfa y beta predomina en el músculo esquelético beta. ¿Se entiende? Esa es la idea de lo que tiene que quedar en relación a la expresión de isoformas de acetil-CoA-carboxilasa, porque ustedes saben que hay enzimas que se pueden presentar en diferentes formas y en consecuencia podemos tener la particularidad de que un tejido expresa y otro tejido no expresa. Entonces, también sirve como mecanismo de regulación. Se le conoce como mecanismo de regulación pasiva, no relacionada con la actividad catalítica misma de la enzima, sino con su localización tisular. Entonces, tener en cuenta eso. Posible pregunta, ¿cuál es la isoforma que se encuentra que no se encuentra en hígado? Entonces, alfa. ¿O cuál es la isoforma que presenta el hígado? Beta. ¿Cuál es la predominante en el músculo? Beta. Es eso. Bueno, no sé si quieren acá hacer un cortecito o avanzamos a la última parte que es metabolismo del colesterol. Ustedes me dicen cómo están. No, es cortito. Es una enzima clave y no es largo. 30 minutos yo le dedico a esta parte. O si quieren podemos hacer 15 minutos de receso, toman un café, no sé, hasta ahora si toman café, agua, jugo, se van al baño y seguimos. Pero no es largo. Yo traté de sintetizar también como para que quede así lo esencial de este bloque. Ustedes me dicen qué les parece. ¿Seguimos o paramos un ratito? Ah, bueno, perfecto. Sí, porque no, estoy mirando el chat, salió un ratito ahora la presentación y nadie dice nada, entonces quiere decir que podemos seguir. Bu- Bueno, hasta ahí, ¿qué tal vamos?